Muy bien, ya estamos en la segunda hora del programa, ya bastante avanzada, y tenemos a un amigo de la casa, que no sé si me está escuchando. Daniel, ¿me escuchás? Yo perfecto, te veo, te escucho, todo bien. ¿Cómo anda, maestro? Para los, Profesor y amigo, ¿cómo para los que andamos? nos, Gracias por llamarme. para los que nos están escuchando, estamos hablando con Daniel Estico. A ver, yo tengo que decir algo. Daniel fue el que me enseñó a escribir en prensa escrita. Fue el primero que me hizo hacer los palotes en prensa escrita. Así que yo lo quiero mucho, compañero de Sin Saco y Sin Corbata. Y no puedo empezar esta nota sin antes mandarte saludos del señor Subirana, que está siendo acá el operador nuestro. Así que te mandan muchísimos saludos. Igualmente de mi parte, los extraño muchísimo. Uno está acostumbrado ahora al trabajo remoto y bueno, es todo sin presencia virtual, ¿no? Y sí, bueno, pero lo importante es vernos y por sobre todas las cosas escuchar tus reflexiones, Daniel. ¿Cómo estás viendo la economía argentina? No, la economía en Argentina está dentro de todo lo previsto, ¿no? Ujú. Lo dice el presidente de la Nación, lo dice el ministro de Economía, pero hay tanto escepticismo y sobre todo hay tanta falta de costumbre a ver un cambio tan notable, tan rotundo en cuanto a desregulación, apertura de la economía, incentivo a la competencia, baja de subsidios, etcétera, que en ese contexto, obviamente, las reacciones y las consecuencias no son homogéneas, son bastante y naturalmente heterogéneas. Entonces, lo que uno mira finalmente es el resultado global, y el resultado global es, tuvimos un diciembre con un nivel récord de PBI, o sea, el estimador mensual del PBI fue el nivel más alto desde que se mide el indicador, creo que fue en enero del año Sí. 93, o sea, Nunca. plena conversión. Para Argentina, para tiempo de Argentina son siglos. 30 años, claro, 3 décadas. Entonces ¿Mm? uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Es el producto de un solo sector, que hubo una gran cosecha o hubo algún punto descollante? Y lo que uno ve es que en este periodo hubieron varios factores descollantes y hay otros que, acostumbrados a la preventa, al proteccionismo, al mercado internismo, al vivir con lo nuestro. Yo siempre recuerdo una gran frase de el siempre recordado, valga la redundancia, Toto Biglione de Fiel, que decía, ¿te acordás cuando nos querían meter en la cabeza las enseñanzas de Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro? Y terminamos viviendo con lo opuesto, porque finalmente lo que teníamos puesto era lo único que podíamos mantener y pasaba el tiempo y eso se iba deteriorando, entonces aparecen las enmiendas, los parches, etcétera, pero no te podías dar el lujo de renovar tu vestuario, de renovar tu auto. Cuánto de época nos hemos jactado de tener el Ford Falcon, el auto más vendido durante 12, 15, 16 años. Lo mismo pasó con el Renault 12, también una unidad emblemática. Y después, claro, vino la apertura de la economía, las industrias Ups. tuvieron que reformarse y transformarse, Ujú. conocimos la competencia y empezamos a tener, en vez de 3, 4 automotrices, a tener 10 terminales. Bueno, ese cambio así tan profundo es lo que se empieza a ver ahora. Por un lado, encontrás muchas empresas que están cerrando, que están achicándose, que están despidiendo personal, muchas incluso de renombre, pero al mismo tiempo el presidente va a los Estados Unidos y en una semana se trae en el bolsillo 16.000 millones de dólares de inversiones netas y genuinas. Entonces uno dice, ¿cuál es el contraste? ¿Cómo pondero los que cierran con los que ingresan? Y bueno, es la vida tiene eso, tiene Sí. gratificaciones, tiene sinsabores, y el resultado neto es que la población va creciendo. Y bueno, acá en las empresas o en la vida real pasa lo mismo, ¿no? Sí, Tenés. Dani, pero a ver, a ver, ¿cómo te puedo decir? En el Excel, en la plantilla, entiendo perfectamente que no bajás la inflación de un mes para el otro. Eso no sucedió en ningún país del mundo. Que Exacto. Argentina tenía un déficit
terrible que no lo podía soportar. Tenía un exceso de emisión monetaria muy, muy grande. O sea, determinadas variables que a este gobierno no se le pueden discutir que lo ha logrado y que lo ha hecho. Con respecto a los resultados de la Argentina Week de la semana pasada, las promesas de inversión son espectaculares. Yo nunca había visto tanta promesa de guita y de proyectos que posiblemente, yo creo que el 70-80% de todos esos proyectos se van a hacer, creo que se van a hacer. Esa plata más tarde que temprano va a venir, independientemente de lo que pase en Medio Oriente, independientemente del riesgo país, independientemente de bla, 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 esa plata va a venir. Pero a mí lo que me preocupa es que está quedando mucha gente en el medio, sobre todo en los cordones del conurbano bonaerense, en donde, porque yo estoy viendo que la actividad está cambiando del cordón del conurbano bonaerense, ya sé, antes que me lo digas vos, con energía subsidiada, con un montón de prebendas que antes todas las industrias extractivas que estaban en la montaña no lo tenían, de hecho las castigaban, es como que está cambiando el mapa de inversiones. Entonces tengo una Whirlpool, tengo fábricas pequeñas, fábricas medianas, y hay un montón de gente que está quedando en la calle. Y lo que yo estoy viendo personalmente es que esa gente no está teniendo hoy una posibilidad cierta de reinsertarse en el mercado laboral, ¿me entendés? Y eso es a lo que le tengo miedo yo. Obviamente, nadie quiere estar en el pellejo de aquel que sufre esa Ujú. consecuencia de una empresa que no puede sostenerse y que tiene que cerrar porque solo era sostenible con el subsidio, con el crédito blando del Banco Nación, etcétera, Y sin etcétera, etcétera. competencia. Estamos todos de acuerdo. Y sin El competencia. gobierno, ¿cómo? Y sin Y sin competencia. competencia y con mala calidad, porque muchos de esos productos, yo nunca he comprado un producto de ellos, así que siempre he buscado otro, por algo será, pero bueno, se acostumbraron a vivir con 30, 40, 50% de la capacidad utilizable y tenían 60, 70% de capacidad ociosa, entonces uno sabía que tarde o temprano ese proyecto iba a caer y cayó. Ujú. Ahora, hay datos que es cierto, en lo puntual, que duelen. Vemos a gobernadores que siguen aumentando impuestos, que siguen manteniendo cotos de casa cuando el gobierno está por otro lado tratando de liberarlo, el caso del tema del BTV o el caso del supermercado en Pilar que te cobra la tasa del impuesto a las ventas, al Fácil, yo no supermercado. voy más a Entonces, Pilar, yo no compro más en Pilar. claro, te vas al distrito de enfrente. Claro. Entonces, todo eso provoca que el individuo que trabajaba en ese supermercado y transitoriamente pierde el empleo hasta que logra relocalizarse, etcétera. Eso está clarísimo. Ahora, en el agregado, que es lo que miramos los economistas, porque no podés dar, vos sabés que por definición la economía es la ciencia en la cual analiza la administración de recursos que siempre son escasos. Ujú. O sea, nosotros tenemos en el mundo 180, 200 países que le informan sus datos al Fondo Monetario y te encontrás países como Argentina, que tiene un ingreso por habitante de $15.000, $14.000, enfrente lo tienes a Uruguay con arriba de 20.000, tenés a Luxemburgo o Irlanda o Estados Unidos arriba de 90.000 y tenés a otros pequeñitos que están en $3.000, $2.000, economías de pobreza extrema. Entonces, Ujú. en el medio, bueno, a nivel de país nos pasa lo mismo. Una cosa son las grandes urbas, otra cosa son los suburbios, pero a la larga, si las cosas se hacen bien, todo va a evolucionar y el que ganaba 3 va a pasar a ganar 6, el que ganaba 1 va a pasar a ganar 2. Ahora, en la transición, y bueno, en la transición el gobierno tiene planes asistenciales, tiene la asignación universal por hijo, tiene el plan progresar. Ahora está el fenómeno este del Instituto Vaca Muerta que quiere capacitar a 2.000 personas por año para darle la Se anotaron oportunidad. 13.000, Daniel. Obviamente, claro. trece Entonces, mil Y hoy se anunció
se anunció que dos compañías más, una del calibre de Pan American Energy, se acaba de sumar al Instituto Vaca Muerta. Es impresionante. Es un Claro, hito, entonces, es un hito en la historia argentina de la educación esto. y es un hito que tiene que replicarse a otras actividades y que seguramente en otros sectores lo van a imitar. El presidente, el ex dueño de Mercado Libre lo dijo, muchachos, yo no quiero más tipos que estudien programación, necesito otras capacidades, Ciencias otros duras, desarrollos, otras creatividades. matemáticas. Claro, exacto. Y saber definir, saber decidir, saber ser creativos y no atarse, como vos mencionabas recién, al Excel, porque eso te lo va a agarrar de inteligencia artificial y te lo va a resolver con una velocidad y una precisión mucho más rápido que cualquiera de nosotros. Entonces hay una adaptación. Ujú, Y hoy el presidente en Córdoba mencionaba el caso de, ¿te acordás cuando aparece el email y ujú. desaparece el cartero? Porque la mayoría nos empezamos a comunicar primero por el correo electrónico, ahora por el WhatsApp y qué sé yo. Pero hay algo que se incrementó notablemente en ese rubro, que fue ya no es el cartero, sino el distribuidor de encomiendas, porque con la apertura, con la posibilidad de los couriers, etcétera, vos podés comprar afuera, pero alguien trae desde el puerto hasta tu casa ese producto, esa zapatilla, ese electrónico, lo que vos compraste, que te lo tiene que transportar a tu casa. Entonces se generan nuevas actividades también de cercanía, de una especie de reparto, ya no es la carta, ya te llega a tu casa, ya como te digo, el celular, el iPad o la Lo que sea. tablet, lo que fuere, y entonces generan actividades que también se capacitan sin mucha gran especialización, pero tienen mayor ingreso, mayor volumen de operaciones. Entonces, es la transformación misma. Entonces, lo que yo digo es, me parece que está ocurriendo eso, porque cuando uno mira un dato agregado como es el de la recaudación del IVA, y uno ve que el consumo, que tanto dicen que se derrumbó, que se hizo puré, que no se consume nada, etcétera, y si cae, cae 2, 3, 4%, no cayó 15%, no cayó 20%, no hay un derrumbe de la Espera, economía. ¿eso es en términos mensuales o en términos anuales, Dani? Anuales, O anuales. sea, O sea, la cayó tasa real la tasa de recaudación del impuesto al valor agregado cayó un 3% anual, en una corrida anual. en términos En reales, términos claro. reales, sí, sí, hablamos economía real. O sea, lo que te implica el consumo, que después Ujú. puedes ajustar, porque si hubo un mes de menos días hábiles, más días hábiles, qué sé yo, pero lo que quiero decir es que si la economía tuvo récord de actividad, no todo fue producto de que se le está exportando todo al mundo, sino que el mercado interno también está traccionando. Fíjate, hace un par de semanas cuando estuvo en la primera plana el tema de los textiles y la ropa, y entonces los tradicionales, los vistas del sector, no vamos a quedar sin industria. Y resulta que cuando vos ves el consumo nacional de textiles y de ropa, solo el 6-7% de ese consumo es importado. O sea, el 93% es nacional. Lo que pasa, claro, si vos nos consultás en las grandes urbes, donde tenemos mayor poder adquisitivo, mayor contacto con el resto del mundo, mayores posibilidades para viajar, y ese individuo te consume 100% importado, como llegó a decir el ministro de Economía. Yo hace años que no me compro Sí, está ropa, una bien. camisa o una par de zapatillas en la Argentina, pero no es la realidad nacional de los No, el país es 48 muy grande. millones. El país es muy grande Claro, hay 5 millones que están en y esa hay que condición, promediar. tenés 43 millones que viven del mercado interno, 43 millones que de pronto tenías, hay industrias a fazón, o sea, que trabajaban para las grandes industrias que no las conocemos y que esas siguen subsistiendo y tienen mucha influencia en sus áreas de cercanía, con lo cual a veces el peso de los vistas nos hace creer o una realidad que es mucho más dramática de lo que realmente es, porque evidentemente los datos macro indican, che, mirá que la recaudación no está mal, mirá que tenés superávit fiscal, mirá que si bien eh,
pierdo recaudación porque estoy bajando impuestos, gano en ganancias porque estoy exportando más y entonces hay más volumen de operaciones y eso te mueve el transporte y eso te mueve el sistema bancario. Entonces, cuando a veces tenés aquellos que simplifican el análisis y te dicen, no, pero no vamos a quedar sin industrias, bueno, hace 100 años que la industria que llegó a tener el 90-95% del PBI va cayendo y hoy está en Argentina, no llega al 15% del PBI. Y eso no nos tiene que inquietar. ¿Por qué? Porque la torta es más grande. No es lo mismo ser el 90% de 100 que el 15% de 1000. Ujú. Porque el 90% de 100 es 90, el 15% de 1000 es 150. O sea que nominalmente creces, pero proporcionalmente te achicas. Entonces, esas cosas creo que hay que tenerlas presentes, en el cual no estamos muy acostumbrados a considerarlas, ¿no? Dani, me quedan 4 minutos y medio de entrevista, pero quisiera saber cuál es tu opinión. A mí me encanta charlar con vos porque vos sos un tipo que maneja los datos. Siempre lo hiciste y veo que lo seguís haciendo. ¿Cuál es tu opinión primero con respecto al tema de la deuda externa para este año? Si Argentina va a estar con capacidad como para afrontar sus pagos. Y segundo, si en algún momento de este año vamos a ver un índice de inflación que empiece con una. Mira, las dos cosas. Tema deuda, yo no entiendo a los economistas, salvo de las consultoras, y sobre todo muchos lobistas del sector financiero, de pequeñas consultoras, no de los grandes bancos, Ujú. que meten ruido sobre, che, pero va a poder pagar el vencimiento de enero de 4.000 millones de dólares. Va a poder pagar el vencimiento que viene ahora en julio de 4.000 millones de dólares. Bueno, hace un ratito nomás publiqué en Infobae los datos de la deuda de febrero del 2026. El gobierno nacional en febrero solamente, Fernando, hizo operaciones de deuda por 46.000 millones de dólares. 46.000 millones de dólares en un mes. 22.500 de financiaciones y ajustes y actualizaciones, etcétera, y pagos, y otros 22.500 de amortizaciones, cancelaciones y nueva deuda. Con lo cual, en el neto, la deuda en febrero aumentó solo en 200 millones de dólares. Quiere decir que No es este es un gobierno significativo, no es que con significativo. superávit fiscal no tiene problema de financiamiento de deuda y por eso el riesgo país, que hace 2 años estaba arriba de 2.000 puntos, hoy está en 600 y está resistiendo a la baja por todas estas presiones internas totalmente infundadas. Esto por el lado de la deuda. Por el lado de la inflación, es posible y es probable que empiece con uno en corto plazo. Hoy esta mañana, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos dio a conocer el dato de la inflación en el sector de la construcción. En los últimos 6 meses, solamente en dos, la inflación fue superior al 1% o al 1,5%. ¿Por qué? Fueron los meses en el que hubo ajuste de salarios o aumento de los servicios de privado, de tarifas, etcétera, que elevaron los costos generales, pero materiales, etcétera, está moviéndose en el rango del 1, 1,2, 0,6 había sido, creo que fue en septiembre, con lo cual, si vos sacás el componente tarifario, lo que llamamos los economistas los precios, el cambio de precios relativos, la inflación ya está en el orden del 1, 1,5. Entonces, lo que tenemos que empezar a tomar nota, y con esto cierro la idea, es que estamos acostumbrados a medir el resultado de IPC como sinónimo de inflación, pero inflación es todo un aumento generalizado y sostenido. Y lo que hemos visto en estos últimos meses, sobre todo enero, febrero y marzo probablemente, que la inflación no baja del 3%, del 2,9%, del 2,8%, pero por pocos rubros, la carne, las tarifas y algún fenómeno estacional del turismo. O sea, sobre 12 indicadores hay 8 que están subiendo bastante menos que el promedio general. Y Ujú. eso es lo que te permite tener la expectativa, que es muy posible y muy probable, que no sé si en agosto, si en septiembre, pero que la inflación se encamina a empezar con 1 y seguir bajando, ¿no? Ojalá, ojalá, Dani. Bueno, te agradezco muchísimo estos minutos.
A ver cuando te venís al programa, un día acá al piso, te extrañamos. Además estamos en Ecomedios, es nuestra vieja nueva En casa. nuestra casa, sí, claro, ¿Eh? sí, sí, sí. Así que Grandes a mí amigos. me contó un pajarito que estás con Soria ahí hablando también de vez en cuando, ¿viste? Así que está muy bien, está muy bien. Así Eh, que yo te exa- quiero agradecer. exacta, exactamente, todos los viernes. No, al contrario, es un gusto para mí, Fernando, así que cuando quiera estoy a disposición. Bueno, estuvimos con Daniel Estico, el hombre de los datos. Muchísimas gracias, Daniel, que tengas una muy buena semana. Pequeña Igualmente pausa. ustedes, Gracias. Pequeña pausa un y abrazo. seguimos con nuestro programa.